Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you ready to begin? I am ready to begin. Uh, let's get started. Oh my goodness. Okay, all right. Well, I think we said. How is everyone? Yeah. Oh my goodness. All right. We are going to talk. We are going to talk about the irregular verb swim. Um, the definition of this verb is, the meaning of this verb is a to move through water by moving your arms and legs without touching the bottom. As you see, is a very easy definition. You know that the verb move is a regular verb. The meaning of this verb move is mover. Through, a través. Water es agua. Moving viene del verbo move, que está en forma progresiva, continua. Y your es un adjetivo posesivo. Se refiere a su o tú o tus. Arms, todos saben lo que es arm, brazos. Legs, son piernas. Without, sin. Touching, tocar. The bottom, lo profundo. ¿Ya? La, la parte de lo último que uno siente bajo el agua, es decir, cuando uno entra a un río o un lago o a una ¿cómo se llama? Entra a la playa, ¿no? Y empieza a caminar, tocando el fondo, ¿no? Va tocando con sus pies y llega un momento que en el mar uno ya no toca el fondo. ¿Ya? A eso se refiere con bottom. Ese fondo que después uno al entrarse un poco más a la playa ya no puede tocar. Y entonces, la definición quedaría de la siguiente manera. Mover a través del agua las piernas y brazos sin tocar el fondo. Esa sería como la definición. Y evidentemente que acá tenemos unos ejemplos bastante simples y fáciles de entender. Los ejemplos son los siguientes. Vamos con el primero. She swims very well. She swims very well. Tenemos nuestro pronombre, she. Tenemos, yo creo que todos lo conocemos ya, tenemos nuestro verbo irregular, ¿cierto? Como verbo principal, swims, está con la S al final, porque todos ya saben por qué debe ir una S. Y very well, nuestro adverbio. Well, especialmente well, es un adverbio. Y la definición de esta oración sería, o sea, la traducción más que nada, ella nada muy bien. Ella nada muy bien. Entonces, como verán, es una oración fácil de armar y de decir. She swims very well. She swims very well. Y como segundo ejemplo, que aquí tenemos un verbo de apoyo, ¿no? Que es el verbo like, que significa gustar.
como verbo gustar, porque tiene otros significados. Por lo tanto, dice lo siguiente. I like to swim in the pool. Nuestro pronombre, primera persona, I. El verbo gustar, like. To swim, ya, en forma infinitiva, ya. ¿Qué significa en forma infinitiva? O si alguno no se recuerda, es cuando el verbo termina en ar, ir. Nosotros podemos, por ejemplo, al principio tenemos el verbo swim conjugado en la tercera persona singular, en una oración afirmativa. ¿Ya? Ella nada. Muy bien. Sin embargo, acá le anteponemos la preposición to, la T y la O, antes del verbo principal para convertirlo en un verbo infinitivo. Eso significa que el verbo va a terminar en ar, ir, es decir, no va a estar conjugado. Entonces diría, I like to swim. I, a mí, like, me gusta. To swim, nadar. ¿Se fijan? Nadar. Termina en ar. Nuestra preposición de lugar in, que es dentro, pero generalmente se traduce como en. A veces se produce alguna confusión con esta preposición in, porque al decir en solamente, algunos no tienen claro de que esta preposición de lugar tiene que ver con lugares limitados. Siempre nosotros a veces estamos en lugares donde tienen límites. Cuando entramos a una casa, por ejemplo, la casa tiene límites. Entonces, we are in the house. Estamos dentro de la casa. O también puede ser en una habitación. We are in the room. Estamos dentro de la sala. O dentro de la habitación. En este caso, in the pool. Ya dentro de la piscina. I like to swim in the pool. Me gusta nadar en la piscina. Y obviamente porque la piscina tiene esos como límites, ¿no? Pueden ser piscinas cuadradas, rectangulares o circulares, pero tienen límites. No se puede salir de ahí cuando uno entra al agua. Por lo tanto se dice in. Pero casi nadie dice me gusta nadar dentro de la piscina. La mayoría dice me gusta nadar en la piscina. Bien, vamos a la segunda parte que dice lo siguiente, algunos pequeños ejemplos que tenemos acá para poder explicar lo que viene a continuación. Tenemos aquí que dejar en claro de que como se trata un verbo de tener cierta habilidad, porque si nosotros analizamos bien este verbo, no todos van a tener la capacidad de nadar. No todo el mundo nada, no todo el mundo aprende a nadar, o no a todo el mundo le gusta nadar. Entonces, eso hace que este verbo swim necesite como apoyo un verbo auxiliar de modo, ¿ya? Que es el verbo can. Este verbo, el verbo auxiliar can, el verbo auxiliar de modo can, va a referirse a lo siguiente. En este caso, porque algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos ciertas como habilidades, nos es muy fácil, ya, nos es muy fácil, por ejemplo, en este caso, el verbo nadar, hacer ese proceso de nadar, ya. Pero, como había dicho anteriormente, no todos tienen esa habilidad.
Por experiencia propia, he visto que hay personas que simplemente le tienen terror al agua, especialmente a las playas, o el hecho de que haber visto una situación complicada lo hizo alejarse del agua y no saben o no quisieron aprender nunca a nadar. Por lo tanto, se va a transformar en una habilidad, ¿ya? Ser una persona que es capaz de hacer algo, ¿ya? Capacidad. Y también puede ser posibilidad. A eso se va a referir el verbo auxiliar de modo can, la S-A-N. La C-A-N. Me disculpo, es la C-A-N. Can. ¿Qué significa poder? Poder de hacer algo. En este caso, la habilidad de nadar. Entonces es por eso que como este verbo tiene relación con una habilidad o un talento, es que se antepone el verbo auxiliar de modo can. Y vamos con la siguiente traducción. He can swim backstroke. Él puede nadar de revés. ¿Ya? Entonces, en este sentido, es necesario colocar el verbo auxiliar de modo antes del verbo principal. Y eso va a hacer que la regla de la S no va a correr porque si ustedes se fijan, ahí el verbo no lleva la S. Porque ¿quién es el verbo que inhabilita esa regla de la S? Es el verbo que está antes. En este caso, el verbo can. Por lo tanto, va a quedar tal cual sin la S. He can swim backstroke. He can swim backstroke. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante que lo explicara, ya que se podría preguntar uno, ¿y por qué no lleva la S si todas las oraciones que están en presente simple, afirmativas, en tercera persona singular, deberían llevar la S, ¿cierto? Pues en este caso, lo que la inhabilita esa S es el verbo auxiliar de modo can. Y cualquier otro verbo que esté antes del verbo principal, que en este caso el verbo principal es swim. Vamos al segundo ejemplo. We want clean lakes. We want clean lakes where you can swim without risk. Yeah, we want clean lakes. Nosotros queremos lagos limpios. Ya, evidentemente fuera de contaminación. Where we can swim, donde podemos nadar. Se fijan, aquí de nuevo está el verbo can, podemos nadar, without risk, sin riesgo. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo más o menos de otra oración utilizando el verbo auxiliar de modo can. Ahora, vamos con la tercera. He is afraid to swim underwater. He is afraid to swim underwater. En este caso, el verbo está en forma infinitiva, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ahí un diferente orden. He is, tenemos el verbo to be, ¿cierto? Él está temeroso de nadar debajo del agua. Underwater. Por lo tanto, aquí pueden ver que la oración está también en forma infinitiva, ya, en terminación ar. Y el último ejemplo es el siguiente. If things swim, si las cosas nadan, si es que things, las cosas, swim, nadan, they appear to be moving. They appear to be moving. Aparecen o aparentan estar moviéndose. Usually because, usualmente o generalmente porque you are tired or ill. Tú estás muy cansado o enfermo. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. No se olviden los que aún están pensando suscribirse, suscríbanse. Gracias a los que están suscritos. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Thank you very much and bye bye.